vista, creo que este hombre ha actuado imprudentemente. Yo creo que es reprochable esta actuación, y que toda la norma de cuidado no dice que todos deban hacer lo mismo, sino que dice que cada uno tiene que hacer todo lo que pueda, cada uno puede hacer todo lo que pueda según su capacidad para evitar lesiones. Por ejemplo, si usted puede operar mejor, sin dificultad, pues tampoco le cuesta, usted va a hacer tan fácilmente una cosa como la otra, usted tiene que hacer lo más seguro, aunque los demás no lo puedan hacer, pero usted sí lo puede hacer. Entonces, objeción posible, ya, pero el principio de igualdad, ¿por qué? Porque esta persona tiene que estar perjudicada, porque tenga más capacidad. Eso no es discriminar, no es abandonar el principio de igualdad. Digo yo, no. Esto no es abandonar el principio de igualdad, sino al contrario. El principio de igualdad es que todos tienen que aplicar el mismo esfuerzo para evitar lesiones. Lo que no podemos es obligar a unos a que hagan más esfuerzo que otros. Eso no. Pero si con el mismo esfuerzo esta persona lo puede hacer mejor, tiene que hacerlo mejor. Esto es como, ya cambiando a un delito de omisión, de socorro, por ejemplo, es como si alguien se está ahogando y entonces uno de los que está viendo es un nadador profesional, digamos que la distancia que hay de aquí a allí, que es mucha para nosotros, para él no es nada, está ahí al lado, él se lava y hasta allí en un momento, ¿no? Se lo lleva y lo salva, ¿no? Ah, ¿no? Pero este dice, ¿y yo por qué tengo que correr tanto? ¿Yo por qué tengo que...? No, yo tengo que, como todo el mundo, y va así despacito, así. Pero tiene que incluso esforzarse para no correr, porque ya saben que esta gente pues, lo hacen así y enseguida se van, ¿no? Solo un movimiento, ¿no? Bueno, pero este, no, sí, despacito. Y entonces cuando ha llegado ya se ha ahogado el otro. Hombre, yo creo que es reprochable, ¿no? Yo no he actuado peor que los demás, yo he hecho como todo el mundo. No, perdone, pero usted tiene que aplicar el esfuerzo normal. Usted aplicando el esfuerzo normal llega antes, pues usted tiene que hacer eso. No le pido más, le pido lo mismo, le pido que haga el mismo esfuerzo, no que haga menos. Usted vaya a medio gas porque usted, no, usted tiene que hacer todo lo que pueda. Eso es lo que yo creo. Ahora bien, es cierto que puede haber dificultades de prueba complicadas en este campo. Yo aquí estoy dando por supuesto que se trata de algo que se puede probar. Alguien puede aplicar una técnica, decide voluntariamente no aplicarla, etcétera, ¿no? Creo que esa es la cuestión decisiva, que pudiendo actuar de una forma mejor, voluntariamente se deja de actuar mejor. Otra cosa son capacidades de las que se dispone de una forma poco voluntaria. Por ejemplo, la capacidad de concentración. Es verdad que hay personas que tienen más capacidad de concentración que otras. Eso es cierto, ¿no? Supongamos que ese médico que tiene una gran capacidad de concentración, porque se ha comprobado en algún test que le han hecho, ¿no? Es un superdotado de la concentración, pues ese día pues está concentrado como todos los demás, no está más concentrado. Y entonces, a consecuencia de esto, pues tal vez se muere una persona que si se hubiera concentrado, como siempre está concentrado, lo habría podido salvar. Bueno, esto es muy complicado de probar, porque entre otras cosas no siempre estamos igual de bien. Hay días que nos levantamos con el pie izquierdo, ¿no? Es lo que se dice, que a veces soy idiota, a veces estoy idiota, o sea, no hay forma de razonar. Mira, no me preguntes, ahora no, mañana, hoy no veo nada claro, lo tengo todo oscuro. Puede ser, ¿no? Que si resaca, que si no sé qué, si ha dormido mal, cualquier cosa, cansado, en fin, la mente es así, ¿no? Entonces, es decir, no, es que usted no estuvo tan concentrado como generalmente está. Él puede decir, no, yo traté de hacerlo, no sé, pues, no habré estado tan claro hoy como otros días, ¿no? Es difícil de probar. Creo que en un caso así no podríamos condenar, tendríamos que decir, hombre, se ha actuado como cualquier otro. Eso es difícil de valorar. O sea, desde mi punto de vista la cuestión es si se puede comprobar que esta persona voluntariamente deja de aplicar unos conocimientos, capacidades, etcétera, que podría aplicar fácilmente y que no lo hace. Esa es la cuestión que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y ahora ya yendo a otra cuestión, al resultado. Vamos al resultado ahora. Porque esto es la conducta culposa, imprudente,
infringe una norma de cuidado, el sujeto no quería producir el resultado, pero produce el resultado. Y ahora aquí hay que borrar algo. Porque además esta es la segunda parte del tipo objetivo. El sujeto tiene que haber actuado de forma peligrosa, inconveniente, y después tiene que haber producido un resultado típico. Y aquí esta sería la segunda parte, ¿no?, del tipo objetivo. Esta sería la A y esta la B. Ahora tenemos que imputar el resultado producido a la imprudencia. Tenemos que imputar el resultado producido a la imprudencia. Bueno, ahora vamos a entrar otra vez en la lógica de la teoría de la imputación objetiva. Dijimos que la imputación objetiva requería dos cosas. Uno, creación de un riesgo no permitido, y dos, que ese riesgo se realizase en el resultado. Bueno, cuando tenemos la infracción de una norma de cuidado en un delito culposo, ya tenemos asegurada la primera parte, ya tenemos la creación del riesgo no permitido. Tenemos un resultado, pero ahora tenemos que comprobar la segunda parte, y es que ese resultado ha sido realización del riesgo creado por la infracción de la norma de cuidado. Entonces aquí vamos a ver algunos casos en que esto no es así, casos en que hay resultado causado por la conducta que ha infringido un deber de cuidado, pero que no se puede imputar objetivamente en el sentido que decimos. Primer caso, ejemplo del suicida. Aquí vamos al caso del suicida, que es ese prometido antes. El automóvil corría demasiado, porque había una limitación de velocidad en ese tramo. Corría mucho más, no un poquito más, sino mucho más. O sea, realmente no conducía de forma prudente. Era una conducción demasiado rápida. Como corría mucho, adelantó a otros vehículos y al cabo de unos momentos se encuentra en un punto en que hay un suicida que se tira bajo sus ruedas. O sea, al final acaba atropellando a un suicida. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido que tenemos infracción de la norma de cuidado, que la conducta causa una muerte, pero algo nos dice que esto no acaba de funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque en realidad el riesgo que se creaba no es el que se realiza en el resultado. ¿Cuál es el riesgo que se creaba con la imprudencia al correr demasiado? ¿Cuáles son los riesgos de correr demasiado? ¿Atropellar suicidas? No. Ese no es el riesgo que se creaba. Era que se produjese un accidente de tránsito, dentro del tránsito, no suicidas. ¿Por qué? Pues porque este suicida le daba igual que este automóvil corriese mucho o corriese menos. Se tiraba al primer automóvil que viera. Ahora, sin embargo, fíjense que les he puesto el ejemplo de manera curiosa, porque he dicho que acaba de adelantar otros vehículos. Quiere decir que si hubiera corrido menos, el suicida se hubiera echado a las ruedas de otro. Esto es bonito porque sí podríamos decir que el haber corrido demasiado es un factor causal. Si no hubiera corrido tanto, él no habría atropellado al suicida. Eso es cierto. Sin embargo, tampoco es suficiente esto. Porque bueno, ¿qué más da? Que lo hubiera atropellado él o lo hubiera atropellado otro. Eso tampoco cambia las cosas. En definitiva, que no basta la causalidad. Lo que estamos diciendo aquí es que no basta la causalidad. Que hace falta aquí esa realización del riesgo en el resultado que decíamos. Y además se puede fundamentar, como se suele hacer en estos casos, se puede fundamentar en lo que se llama el fin de protección de la norma. Y también se habla del ámbito de protección de la norma.
sí, podemos acudir a una interpretación teleológica. ¿Qué es una interpretación teleológica? Pues según la finalidad de la norma. ¿Cuál es la finalidad de la norma infringida? Evitar accidentes de tráfico, no evitar muertes suicidas. Por lo tanto, este resultado no es imputable a la infracción de la norma de cuidado, porque ese resultado no es uno de los que se querían evitar por la norma de cuidado. Y por lo tanto, ese resultado está fuera del ámbito de protección de la norma, está fuera del fin de protección de la norma. Esa es la fundamentación. O sea, fíjense que en el fondo se trata de una interpretación teleológica, que es la correcta. Las normas tienen que interpretarse según su finalidad. Y con el mismo fundamento podemos abarcar todos los grupos de casos que se llaman de comportamiento alternativo correcto. Alternativo correcto. Estos son casos en que el sujeto ha actuado de forma imprudente, ha causado un resultado, pero se comprueba que ese resultado se habría causado también aunque el sujeto hubiese actuado de forma correcta. Aunque el sujeto hubiese actuado de forma correcta, habría producido el mismo resultado. Por eso es el comportamiento alternativo correcto. O sea, alternativo quiere decir, si hubiese actuado de otra forma, en esta otra alternativa, habría ocurrido lo mismo. Aunque el comportamiento hubiera sido correcto, el resultado habría sido lo mismo. Ejemplos. Vamos a poner uno que se ha discutido bastante en la doctrina alemana. Ya bastante antiguo. Es el caso de los pelos de cabra. Estos pelos de cabra eran importados en una fábrica de pinceles, importados de China, y podían tener bacterias que podían infectar a las trabajadoras. Entonces había un reglamento que obligaba a desinfectar estos pelos de cabra. Estos pelos de cabra no fueron desinfectados y murieron unas trabajadoras que manipularon los pelos de cabra. Fácil de juzgar, ¿no? Está condenado antes de empezar ya, ¿no? Muerto las trabajadoras, no han desinfectado los pelos de cabra, han muerto a consecuencia de una infección de los pelos de cabra, todo está probado, Sí, pero el abogado era bueno. Raro, muy raro, hay que decirlo, muy raro, muy raro que el abogado sea bueno, pero bueno, en este caso era bueno, y pues hace sus averiguaciones, sus comprobaciones, analiza el reglamento de desinfección, analiza exactamente lo que ha pasado y puede probar que las bacterias que han producido la muerte de las trabajadoras no habrían sido eliminadas por el procedimiento de desinfección reglamentario. Es decir, el procedimiento de desinfección reglamentario que está previsto por la ley, el que hay que hacer, ese no abarca todas las bacterias posibles, sino que esta es una bacteria nueva, de vez en cuando hay mutaciones, ¿no? Pues es una bacteria nueva que no habría sido eliminada por el procedimiento de desinfección reglamentaria. Eso es un gol, porque aunque se hubiese desinfectado, habrían muerto igual las trabajadoras. Y aquí la condena ya queda en suspenso. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? La doctrina dice, en este caso no podemos condenar. No podemos condenar por delito imprudente, porque no podemos decir que las muertes se hayan debido a la imprudencia. No se han debido a que no se ha desinfectado. No. Se habrían producido igual aunque se hubiese desinfectado. Esa es la cuestión. Hay otros ejemplos, por ejemplo el caso de anestesia. Este era un caso en que al paciente se le anestesió con cocaína. La cocaína también es un anestésico. Lo que pasa es que tiene ciertos efectos secundarios y entonces se prefiere la novocaína. Era indicada la novocaína, pero por un error o por lo que fuera se le dio cocaína en lugar de novocaína y murió el paciente a consecuencia de la anestesia. Pero aquí también se demostró que lo que ocurre es que el paciente hubiera muerto también con la novocaína.
porque en realidad era alérgico a toda anestesia. Aquí también un caso interesante. También habría que llegar a la impunidad, porque aquí no ha sido la cocaína la causa del problema, sino que el paciente no soportaba tampoco la novocaína. Bueno, hasta aquí hay acuerdo en la doctrina. El problema viene a continuación cuando decimos, que ustedes ya lo han pensado enseguida, que cualquiera que esté en la práctica enseguida piensa lo mismo. Dice, pero esto se sabe seguro. ¿Es seguro que habría muerto con la novocaína? Puede ser que el paciente sea sensible, ¿no? Pero a lo mejor no se habría muerto con la novocaína, a lo mejor no se habría muerto. Ese prueba no es tan fácil de hacer. ¿Qué es lo que habría ocurrido? No siempre es fácil saber lo que habría ocurrido, porque no ha ocurrido. O sea, en muchos casos, efectivamente, lo que sucede es que no sabemos con seguridad si habría ocurrido el mismo resultado o no en caso de haberse obrado prudentemente. Sí sabemos que podría haber ocurrido lo mismo, pero no lo sabemos seguro. Ejemplo, supongamos que estos mismos pelos de cabra, supongamos que estas son bacterias que este procedimiento de desinfección pues a veces podría eliminar y a veces no. O sea que no se sabe si, y aquí en este caso no sabemos si las habría eliminado o no las habría eliminado. Un caso un poco más complicado. ¿En qué dice la doctrina dominante? Indubio pro reo. La dominante dice indubio pro reo. Si no sabemos seguro, no podemos condenar. Tal vez se había producido el mismo resultado, pues no sabemos si la imprudencia realmente ha sido la causa de ese resultado. Indubio pro reo. Ahí me parece lo más seguro. Sin embargo, aquel autor que ya les mencioné, que se llama Roxin, no está de acuerdo y dice todo lo contrario. Dice, él formula la teoría que ha sido seguida por bastantes autores también, la teoría del incremento del riesgo. Teoría del incremento del riesgo. Roxin dice, bueno, aunque no sepamos seguro si se habría producido un mismo resultado, podemos saber seguro que haber actuado de forma imprudente incrementaba el riesgo. O sea que es más probable que haya ocurrido habiéndose actuado mal que si se hubiese actuado bien. Si se hubiese actuado bien, había más posibilidades de que se hubiera evitado el resultado. O sea, habiendo actuado bien, hubiera sido menos probable este resultado. A lo mejor se habría producido, pero habría sido menos probable. Se hubiera disminuido el riesgo. Al actuar mal, se ha incrementado el riesgo. Por lo tanto, dice él, hay que condenar. Porque dice, todo el mundo tiene que actuar de la mejor forma posible para disminuir el riesgo. Los médicos tienen que, por ejemplo, pues acordar el tratamiento adecuado, aunque a lo mejor, incluso con el tratamiento, ese paciente pudiera morirse. Eso ocurre a veces. El tratamiento es esto, que a lo mejor le damos esto y también se muere, pero hay que dárselo, porque a lo mejor con esto lo curamos. Entonces dice Roxin, pues hay que dárselo. Y el que no se lo da, pues tiene que responder si después hay un resultado. Se invierte el planteamiento. Yo no me atrevo a seguir esta teoría, porque me parece que el principio de indubio pro reo es sagrado. Pero de todas formas comprendo también la preocupación práctica de Roxin, ¿no? Es decir, porque él viene a decir, entonces es que la teoría del indubio pro reo pues debilita mucho la fuerza de la norma de cuidado. La debilita mucho porque entonces todos pueden decir, bueno, los médicos, por ejemplo, siempre que estemos ante un paciente mayor que bueno, que a lo mejor le damos esto, pero a lo mejor tampoco le da resultado, pues ya no me preocupo, ya no se lo doy. No se lo doy, pues como que a lo mejor también se moriría, pues ya no se lo doy. Es decir, esta posibilidad de que acabe ocurriendo lo mismo, y de que entonces a mí no me puedan condenar, pues diríamos que estimularía los comportamientos imprudentes. Porque diría, no me preocupo, no lo hago bien, porque aunque lo hago bien a lo mejor pasará lo mismo, pues ya lo hago mal. Entonces dice, no, eso no puede ser, hay que actuar bien. Y si has actuado mal, tienes que saber que te pasará algo. No sé, en fin, eso es lo que está aquí en juego en este tema, ¿no?
Bien, vamos a hacer la pausa ya, y después vamos a hablar ya de los delitos de omisión. Con esto terminamos ya la imprudencia y después hablaremos de los delitos, sobre todo de los de comisión por omisión. Más que nada me canso de estar un poquito la voz. Penal, ¿verdad? Que me vayan a buscar, imagínate, que aquí quedó en este curso, penal. Seguro lo que sí, Su cuaderno, hermano. Era un caso raro, digamos. Sí, claro, si no, no, claro. Sí. Y ahora los tipos de omisión. ¿Se oye esto? ¿Está funcionando? La mayoría de los delitos previstos en el Código Penal describen conductas positivas que causan positivamente determinados resultados, o simples conductas positivas en los delitos de mera actividad. La mayoría de los delitos, por lo tanto, son de acción, pero en algunos tipos la ley describe omisiones. Son pocos, pero los hay. Tipos de omisión como el de omisión de socorro que tenemos en España. Ustedes también lo tienen. Ahí la ley describe no socorrer a determinada persona que se encuentra en peligro. No quiero ahora extenderme en estos tipos previstos expresamente por la ley, como el de omisión de socorro, porque plantean una problemática mucho más rica, más compleja, más difícil, la de los tipos de comisión por omisión, que no están previstos expresamente por la ley, sino que resultan de la interpretación de tipos que aplicamos en principio a delitos de acción, como el delito de homicidio o el delito de lesiones. O sea que, como saben ustedes, hay dos clases de delitos de omisión: los delitos de omisión pura y los delitos de comisión por omisión. A veces se llama a los de omisión pura omisión propia, y a nosotros se les llama de comisión por omisión y a veces de omisión impropia. La madre que deja sin alimentar a su hijo recién nacido, con objeto de que muera, consiguiendo la muerte de su hijo, ha de ser condenada por delito de homicidio en la variedad correspondiente. Puede que realice un tipo de parricidio. Bien, aquí no voy a concretar estas cuestiones que dependen de los distintos códigos. Hablaremos de homicidio en general, delito contra la vida, porque entendemos que la madre ha matado al hijo recién nacido, aunque no haya puesto las manos encima del niño, aunque no haya hecho nada que físicamente cause la muerte del niño. El informe forense no va a decir nada de la madre.
informe forense no va a decir ha muerto porque la madre le hizo no sé qué. No. Porque la madre no hizo nada en el cuerpo del niño. El informe forense dirá la causa de la muerte es inanición, falta de alimento. Esto es lo que dirá el informe del médico. Sin embargo, nosotros vamos a castigar a la madre como si le hubiera apretado el cuello o lo hubiera asfixiado. Diremos que es un delito de homicidio. Pero será un delito de homicidio por omisión. Porque aquí la madre simplemente ha omitido dar alimento a su hijo. Y eso nos parece que es suficiente en este caso. Este es un caso indudable. En todos los países se castiga pues de la misma forma. Sin embargo, hay muchos otros casos que pueden dar lugar también a delitos de homicidio, delitos de lesiones por omisión. Entonces la doctrina ha tenido que ir desarrollando criterios para decidir cuándo efectivamente una omisión equivale a una acción y cuándo el no evitar la muerte de una persona equivale a matarla. Pero de momento ya ha salido una expresión que me parece fundamental. En los delitos de comisión por omisión, la omisión equivale a la acción. La omisión equivale a la acción. Y la pregunta es entonces, ¿cuándo una omisión equivale a una acción? No podemos resolver esta cuestión de forma simple diciendo que siempre que de no haber existido la omisión se habría evitado el resultado. O sea, no podemos aquí tratar de resolver el problema por la vía de una supuesta causalidad de la omisión. No podemos decir, aplicaremos el tipo de homicidio cuando la omisión es causa de la muerte. Sería muy sencillo, pero eso no es posible. No es posible porque una omisión, esto se ha discutido mucho, pero una omisión es no hacer, y un no hacer no puede causar nada. Desde el punto de vista físico, el no hacer no es ningún tipo de influencia en los cursos causales. El que no hace no influye en los cursos causales. Puede no evitar que los cursos causales se desplieguen, pero no influye en los cursos causales. Por otra parte, y esto es lo decisivo, no siempre que alguien hubiera podido evitar la muerte de otra persona va a ser castigado por homicidio. En los casos, por ejemplo, de omisión de socorro, de alguien que pasaba por el lugar del accidente por casualidad, es posible que se dé cuenta de que si no socorre al accidentado, éste morirá. Y es posible que efectivamente eso sea cierto, que no socorre al paciente y que éste muere cuando podía haber sido salvado. En este caso, también podríamos decir que de no haber existido la omisión, o sea, de haberse actuado, se habría impedido la muerte. Pero no por eso vamos a decir que esta persona ha causado la muerte del accidentado. Porque si dijéramos esto, tendríamos que castigarle por homicidio. Que a nadie se le ocurre castigar por homicidio al que pasa por el lugar del accidente sin tener nada que ver con él. Es decir, que esta cuestión de la omisión es causa de la muerte cuando de no haber concurrido la omisión no habría producido el resultado. No, eso no es correcto. Eso puede ocurrir en muchas omisiones simples, puras, que no dan lugar a delitos de resultado, como el de homicidio. La doctrina utiliza la expresión posición de garante para referirse a esto que falta para que haya comisión por omisión.
Ahora supongamos que la madre que no alimenta al niño vive en una casa en la que hay otros vecinos y una vecina chismosa, puede ser, ¿no? Hay algunas, ¿no? Algunas hay. O sea, que no es imposible, ¿eh? Para que vean que busco casos reales, ¿eh? Viven ahí en la casa, no son vecinos. Y esta vecina, pues, hombre, es que ella cree que tiene obligación de saber lo que ocurre en la casa, ¿eh? Le parece una obligación incluso, ¿eh? Tiene que saberlo, porque claro, si ocurre y no lo sabe, es muy grave, o sea, tiene que saberlo, ¿eh? Entonces, ella, claro, está oyendo al niño llorar y llorar, ¿eh? La madre no le alimenta. La señora lo está oyendo. ¿Qué niño le pasa a este niño? Claro, esto a ella le inquieta. Está aquí al lado, esta señora de al lado, ¿qué pasa con este niño que no para de llorar y no sé qué, ¿no? Incluso pues ya llega al extremo de dirigirse a la madre, de decir, oiga, ¿usted qué hace con este niño? ¿Qué pasa? Que se esté muriendo. Y la madre le dice, no, es que no quiero darle de alimentar, ¿eh? No quiero alimentarle, ¿eh? Porque quiero que muera. Es una cínica, la madre es una cínica, ¿eh? Pero hechos probados, así es, no hay duda ninguna, ¿eh? Y esa es la cosa, esa es la situación. Y la señora dice, no, pero qué cosa, ¿eh? Nunca hubiera pensado esto de usted, ¿eh? Pues sí, así soy, dice la madre. Así soy, ¿eh? ¿Algo de objetar? No, a usted me parece mal, pero en fin, ¿eh? Y la señora, pues bueno, pues ya sabe, que es lo que le interesa saber, ¿no? Pero no hace nada tampoco para evitarlo, ¿eh? No hace nada, simplemente pues mira, pues a ver qué ocurrirá, a ver si verdaderamente cumplirá, si no cumplirá, si se morirá el niño, si no morirá, en fin. Sí, la primera en saberlo es ella, por supuesto, cuando se muere, ¿no? Ya se ha muerto, ahora ya se ha muerto. Bueno, conclusión, a esta señora no la podemos acusar de homicidio, porque esta señora no está en posición de garante. Sin embargo, es cierto que tal vez habría podido evitar también la muerte del niño. Tal vez habría podido hacer algo, avisar, en fin, a alguien, a la policía, yo qué sé, ¿eh? Pero ella no hizo nada tampoco. Pero no está en posición de garante. Por lo tanto, a ella no la podemos acusar de homicidio. En cambio, la madre está en posición de garante. Entonces, la diferencia ante dos personas que pueden evitar un resultado típico es que una de ellas está en posición de garante y la otra no está en posición de garante. Y por eso, la que está en posición de garante decimos que mata al niño y la otra no mata al niño. Pero no es tan sencillo saber cuándo alguien está en posición de garante. En el caso de la madre, estamos de acuerdo, ¿eh? A propósito, todo el mundo se olvida del padre, ¿eh? Usted dirá, no, es que si ocurre este caso es que el padre no está, ¿eh? ¿Verdad? Suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir. Si estuviera el padre y tal vez esto no llegaría a ocurrir, ¿no? No porque el padre lo evitaría, sino porque ya sería un hijo normal, digamos, querido normalmente, en fin. Esta señora no quiere al hijo, eso está claro, ¿no? Esto será porque pues no interesa, porque no tiene una relación normal, lo que sea, ¿no? Pero en fin, hay que determinar entonces cuándo alguien está en la posición de garante. La madre no está, bueno, ¿y por qué la madre está en posición de garante y los demás no? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, sobre esto ha habido muchas teorías. Y cada código también, pues, aborda el problema de forma distinta. Lo tradicional es que los códigos no dijeran nada. Y era la jurisprudencia y la doctrina la que trataba de delimitar los casos. Pero cada vez más los códigos están ofreciendo algunas fórmulas generales para orientar la solución de los casos. Y a mí me consta que en el nuevo Código Penal del DF pues se regula en general esta omisión impropia o comisión por omisión. En el Código Penal Federal, no lo sé, supongo que también. ¿Hay alguna referencia en la parte general? Artículo 7. Pues vamos a ver qué dice el Código Penal Federal. ¿Alguien lo tiene por aquí? En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo,
si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Pues muy bien, este código sigue la teoría clásica de las fuentes formales del deber jurídico: la ley, el contrato y el actuar precedente. Teoría de las fuentes formales. Fuentes formales del deber. La idea es, todo depende de si hay una fuente como la ley, el contrato. Bueno, lo del actual precedente es incoherente con el resto, no tiene nada que ver con el resto, pero en fin, iba así, la cosa iba así, y así se ha incorporado en algunos códigos: ley, contrato y actual precedente. Esta es la teoría clásica, pero es una teoría que ya está superada. Es una teoría superada de hace muchos años, además. Todo empezó con un libro de Armin Kaufmann, un discípulo de Belsel, que escribió en 1959 un libro que se llamaba La dogmática de los delitos de omisión. Él criticó esta teoría de las fuentes formales, propuso otro punto de vista que se ha ido extendiendo en la doctrina, que es un punto de vista material. El punto de vista de las fuentes formales no es material, no va a la situación concreta, sino va a la fuente del deber. Entonces Armin Kaufmann dice, no, hay que ir a la situación concreta. Bueno, lo que yo les puedo decir es que la ley y el contrato, por ejemplo, no son suficientes para determinar una posición legal. Empecemos por la ley. Es cierto que la madre está obligada porque tiene la patria potestad, pero la patria potestad dura hasta los 18 años. Y siempre nos centramos en el caso del bebito. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos al niño de 8 años, de 12, de 16? ¿Por qué? El deber es el mismo. El deber a los hijos hasta los 18 años. ¿No? Porque el niño pequeño depende completamente de la madre. Es un caso de absoluta dependencia en la que el niño no tiene ninguna posibilidad de actuar por su cuenta. En cambio, un poco mayor ya podría valerse por sí mismo. Sin embargo, el deber legal es el mismo, pero la situación es completamente distinta. La madre que no alimenta al niño de 12 años no es exactamente igual. Es exactamente igual. Aquí no vamos a aplicar un delito de homicidio. La patria potestad es la misma. Después, bueno, la madre tiene deber, pero la madre también puede descargarse de este deber, porque puede contratar a una persona, o puede dar el niño en adopción. O sea que ese deber existe mientras la madre no lo traspasa el control, la custodia del niño a otra persona. Por ejemplo, simplemente pues puede buscar a alguien que cuide del niño, cosa que ocurre cuando los padres salen por la noche y contratan a alguien para que vigile al niño. Entonces ahí, si ocurre algo durante este tiempo, no diremos, no, es que la madre, como tiene la ley, no sé qué tal, no, entonces no vale. No vale porque yo no estaba ahí, ahora es la que estaba esta chica. Esta es la que tenía que haber evitado que el niño se tire por la ventana. Si es un niño que tiene, por ejemplo, ya 2 años. O sea, eso de la ley es muy abstracto, muy formal, y no tiene en cuenta qué diferentes situaciones pueden producirse
en este contexto. Pero vamos sobre todo a otro grupo de casos que me parece muy interesante, el de los policías. Es evidente que los policías tienen un deber jurídico de evitar delitos. Por ejemplo, evitar robos. Eso no se puede discutir. Hay un deber jurídico de los policías. Pues yo sostengo que los policías no están en posición de garante respecto a todos los robos que no impiden. Les voy a poner un ejemplo. El policía estaba a punto de irse a casa, porque terminaba su horario, y entonces ve a un ladrón, al cual conoce del barrio, que va a entrar a robar al banco. Ya lo dice, yo ya me iba, ya habrá que liarme con este y no sé qué tal, ya lo trataremos otro día, y no hace nada, no evita, se va. Yo creo que no se puede imputar al policía ser autor ni partícipe en el robo. No se puede decir, como él tenía un deber de evitar el robo, entonces él ha robado. Como la madre que, como no ha evitado la muerte, ha matado. No es exactamente igual. Ni tampoco se puede decir, no, él es un cooperador por omisión del robo. No está cooperando con el ladrón. Simplemente es un mal policía, pero no es un ladrón. Hay otros que sí son ladrones, ¿verdad? Dice, oiga, a mí no me diga, yo soy un buen policía, el único de mi cuartel que soy bueno, porque nunca he robado, los demás sí. Ya, pero usted no ha impedido un robo, ¿no? Pero eso es menos grave, ¿o no? ¿Es menos grave no impedir un robo que robar? ¿Qué le parece? Es menos grave. Entonces no podemos poner la misma pena al que roba y la policía que no impide un robo. Es distinto. Otra cosa sería que estuviera de acuerdo con el ladrón. De acuerdo con el ladrón. Entonces, pues, yo qué sé, pues ya, tú, que el policía encargado de vigilar determinado edificio, no, tú, déjame entrar las armas aquí, supongamos que el policía está ahí controlando la entrada, y tiene que evitar que la gente entre armas, entonces, no, este es amigo de él, y entonces, no te preocupes, yo te dejo entrar las armas, tú pasas, y ya está. Y así puedes robar, lo que sea, Ahí sí es un cooperador en el robo, porque ya está implicado en el hecho, pero no el que no tiene nada que ver, y no impide el robo. Tendrá su sanción disciplinaria correspondiente si se descubre que no ha impedido el robo, pero no se le condenará por delito de robo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Conocen algún caso en que se haya condenado por robo porque simplemente no intervinieron a tiempo o lo que sea? Y sin embargo nadie discute que la ley obliga a impedir a los policías los delitos de robo. Por lo tanto, la ley no es suficiente para determinar la posición de garante. Que tengan un deber especial no significa que sean garantes en el sentido estricto que estamos utilizando aquí. De tal manera que el no evitar ese delito equivalga a cometerlo. Porque vamos otra vez a lo mismo. Lo fundamental es al final que la omisión equivalga a la acción. Eso es lo fundamental. Que la omisión equivalga a la acción. Aparte de esto, también el que omite el deber de socorro está infringiendo un deber. Porque la ley obliga a todos a socorrer. O sea que en realidad la ley también impone el deber jurídico de socorrer a todos los ciudadanos cuando se encuentran a otro en peligro. Y a nadie se le ocurre que por ello todos los ciudadanos estén en posición de garante. No, por eso la ley, no la ley penal, la ley no penal previa, ¿no? Aquí dice la ley, dice la ley. Es decir, la ley es un concepto demasiado abstracto, demasiado vago para determinar concretamente lo que nos interesa. Vamos al contrato ahora. Es cierto que el contrato puede generar posiciones de garante.
Hablamos de esta muchacha contratada para cuidar del niño. ¿Sí? Supongamos que efectivamente, ahora el niño tiene ya de 2 a 3 años, ¿no? Una edad en la que los niños se mueven bastante, ¿no? Y no saben muy bien a dónde van, lo que hacen. Pero los padres tienen que trabajar, en fin, no pueden estar todo el día en casa, entonces contratan a una chica para que vigile al niño. Una casa con alberca. Nosotros decimos piscina, decimos nosotros. Piscina. ¿Sabe por qué decimos piscina? Porque en las albercas siempre hay peces. Absurdo completamente, ¿no? Así es el lenguaje de absurdo, ¿no? Pues entonces esa casa tiene alberca. Tiene alberca porque no tiene peces. Y además una alberca de estas de competición, que es una mansión aquello, pero una parte profunda, claro, tiene que ser, ¿no? Entonces, pues bueno, pues efectivamente la chica la han contratado, es el primer día que se ocupa del niño, incluso pues han firmado un contrato para que la cosa quede clara, él es abogado, eso es importante, digo, es importante porque hay que precisarlo, ¿no? No ser abogado no significa ser importante, ¿no? Sobre todo lo contrario, en fin. Entonces, pues ahí se queda la muchacha, ¿no? Se van los padres, tranquilos, ¿no? El padre de esta chica, parece que será cariñosa con el niño, va a vigilar. Sí, no esperan lo que va a ocurrir, porque entonces la muchacha empieza a repasar el contrato. Contrato, ¿no? Eso es lo contrato. Ha leído el artículo 7 y dice, no, el contrato es lo que a mí me obliga especialmente. Pues vamos a ver ese contrato, Y entonces resulta que hay una cláusula rara. Eso no puede ser. Este contrato no es válido. Esto no es válido. Vamos a ver. Agarra el celular. Hoy en día se puede hacer así, ¿no? Directamente, ¿no? Agarra el celular y llama a su amiga, abogada, Oye, no sé qué, Matilde, estoy aquí con este niño, no sé qué. Este contrato, ¿tú crees que esto es válido? Esto es válido, esto puede ser eso. No, eso es nulo completamente. O sea, no, este contrato no vale. ¿Cómo? No vale, de verdad. ¿Me lo aseguras? No vale. Ah, bueno, pues muchas gracias. Cuelga. Entonces, ya, pues no vale el contrato, no estoy obligado. Estoy obligada. Por lo tanto, cuidado, es que el niño ahora se va a meter en la alberca, y ya se está tirando se está aventando, dicen ustedes, ¿no? A la parte más profunda. Ya, pero el contrato no lo obliga. Así que, lo siento mucho, pero se ahogará, se ahogue, es un problema de ellos, no haber puesto esta cláusula, y se ahoga. Y cuando vienen los padres, ¿pero qué ha pasado aquí? No, que el contrato es nulo. Entonces, pues, no tenía por qué vigilar al niño. ¿Pero qué me dice? ¿Usted está bien de la cabeza? ¿O es extraterrestre? ¿O lo dice en serio? Esto, absurdo completamente. El contrato sea nulo no significa nada hasta que no vuelvan los padres o hasta que no se pongan en contacto con ellos y no les diga, miren, yo no voy a seguir con ustedes porque este contrato no me gusta, pero hasta que no pueda devolver el niño a los padres, tiene que seguir vigilando al niño. Pero no dice que es el contrato el que obliga. Y si el contrato no es válido, ¿qué es lo que obliga entonces? La teoría falla. El contrato no es lo que obliga. Lo que obliga es que ella se ha comprometido a quedarse allí. Y que ha dicho a los padres, estén tranquilos, que estoy yo. Y por lo tanto genera una expectativa en los padres de que si ocurre cualquier cosa, ahí está ella para... Esto es lo que ocurre. No hace falta ningún contrato. El contrato es nulo, es igual, pues ya se arreglará después, pero de momento está obligada. O sea que la ley y el contrato son dos conceptos demasiado abstractos, demasiado jurídicos, para resolver estas cuestiones que son de situaciones concretas, existenciales. El actuar precedente. Miren, esta sí es una idea válida. Pero esta no tiene nada que ver con las demás. Fíjense que es completamente distinta. Porque el actuar precedente no es ninguna fuente formal de deberes. No se parece en nada a la ley y el contrato. No. El actuar precedente sí se fija en una situación concreta. Cuando alguien ha hecho algo antes que ha generado ese peligro, ese riesgo, y ahora esto obliga
a controlar el riesgo. Esta idea me parece a mí que sí es importante y decisiva. Desde mi punto de vista, en realidad es la única idea decisiva. Creo que todos los casos de posición de garante han de ser casos de actuar precedente. Todos los casos. Y voy a hacer la argumentación siguiente. En derecho penal dijimos que en un Estado social y democrático de derecho está para proteger a la sociedad y por lo tanto para prevenir delitos. ¿Cómo previene delitos? Pues tratando de impedir que se creen peligros para bienes jurídicos. Esa es la esencia de imputación objetiva. Peligros para bienes jurídicos. El Código Penal prohíbe crear ciertos peligros para ciertos bienes jurídicos. Por eso prohíbe disparar sobre las personas, ¿no? Cortarles el cuello. Todo esto son actividades que generan peligros muy graves, y por eso se prohíbe. No se puede disparar ni se puede cortar el cuello de nadie. Pero ocurre que hay ciertos peligros que se permiten, riesgos permitidos, ya lo dijimos, ¿no? Riesgos permitidos. Pero se permiten a condición de que se controlen. La ley permite los automóviles, pero a condición de que el conductor controle ese automóvil. Si el conductor ha puesto en marcha el vehículo y se encuentra con un peatón que atraviesa, tiene que frenar. No puede decir, no, a mí me permiten circular. Y por lo tanto, si pasa un peatón, lo siento, no señor, no, usted puede circular, pero a condición de que, si llega un peatón, frene. Bueno, es que esto lo dice la propia ley de tránsito, no sé qué. Bueno, no hace falta que lo diga. Ahora voy a poner un ejemplo. El conductor ya ha concluido su, se puede decir, viaje, y baja del automóvil. Pero lo ha dejado estacionado en una pendiente. Y entonces ve a un niño a 3 metros sentado, ¿dónde? En la orilla, como se dice aquí. Nosotros decimos el bordillo. ¿Y cómo se dice aquí? En la orilla de la banqueta. Porque en España será bordillo, pero aquí no es bordillo. Aquí es cada sitio lo que sea, ¿no? Aquí es, claro, ¿cómo dice? Orilla, la orilla de la banqueta, ¿no? Porque este caso es en México. Entonces está en la orilla de la banqueta el niño sentado allí. Entonces el que ha bajado del automóvil se da cuenta, el niño, y ve entonces que el automóvil empieza a moverse porque se le ha olvidado frenar. Y no tiene cambio automático. Eso está en la P y también eso le puede frenar, ¿no? No. Y entonces no hace nada. Deja que el automóvil atropelle al niño. Y después dice, no he sido yo, ha sido el automóvil. Ha sido yo no estaba afuera. Ha sido el automóvil que ha atropellado al niño. A mí me han permitido ir en el automóvil, me han permitido dejarlo aquí, no sé qué, en fin. Sí, pero tenía que frenar, eso es cierto. Bueno, en definitiva, hay riesgos que se permiten pero que hay que controlar. Voy a poner otro ejemplo mucho más claro todavía, que es el del cirujano que empieza una intervención. Este es un cirujano que está allí de guardia, y que está trabajando, digamos, demasiado ya, esa es la verdad. Porque ya lleva el sexto, el séptimo operado, ya no sabe, dice, el siguiente, ya no sabe ni quién le entran, van entrando pacientes, y van entrando accidentados, lo que sea, el siguiente que entre, bueno, el siguiente, venga, pone heridas, no sé qué, tal, no mira ni quién es, no sabe ni quién es, entonces, bueno, este hay que abrirlo y tal, y ver las balas, porque a este le dispararon, no sé qué, lo abre, cuando lo tiene bien abierto, entonces le ve la cara y dice, pero si este es el enemigo de la familia, es un médico de una familia mafiosa. Saben ustedes que las mafias también tienen algunos miembros que no siguen, digamos, la profesión familiar, que además conviene también para irse ya blanqueando, ¿no? Metiendo la familia en los sitios, ¿no? Y este, como no servía para la mafia, y este, como no sirve, pues para médico.
No sirve para nada, pues paramédico. Pero claro, siempre se llevan la sangre eso de ser mafioso, ¿no? Y la familia es lo primero, ¿no? Así que cuando vea que es el enemigo, había matado al padre de no sé quién, del tío, en fin, era uno de los enemigos número uno de la familia, digamos, ¿no? Y la familia había jurado que lo matarían. Y ahora él lo está salvando. ¿Cómo puede ser esto? Cuando se enteren de que yo he salvado a este, me van a matar a mí. Ni hablar. Yo no lo salvo a este. Así que lo tiene abierto allí, Y entonces, ¿qué hace? Perdón un momentito, que tengo que ir al baño. O sea, un momentito, ¿dónde va, doctor? No, ahora vuelvo, Ya no regresa. Ahí se queda el anestesista. ¿Qué pasa? ¿Dónde ha ido este hombre y tal, Y no hay otro médico con el paciente, Total, que se queda ahí abierto y se muere. Bueno, señores, el médico tiene que responder por homicidio, esto está claro, ¿no? Ustedes dirán, sí, claro, porque lo ha abierto y por lo tanto esto ni siquiera es de omisión, esto es de acción. ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien ha pensado que es por acción? No lo piensen porque no es de acción. Porque la acción era correcta. La acción era correcta. Abrir al paciente no era ningún delito. Entonces una conducta correcta no puede constituir delito. No. El delito empieza a partir del momento en que se va. A partir del momento en que no sigue la operación. No continúa la operación. Es un caso de omisión. ¿Está en posición de garante? Está en posición de garante. O sea, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. No sé si la ley lo dice, no lo sé. A lo mejor no lo dice. Dice nada del médico, consejero cirujano, que abre un paciente, lo tiene que cerrar. No creo que haya ninguna ley que diga artículo 1. Los médicos tienen que cerrar a sus pacientes. ¿En qué país viviríamos, en que una ley tuviera que decir esto? Los médicos tienen que cerrar a sus pacientes. Cualquiera que lo leyera pensaría que es que en este país, pues los médicos a veces no cierran a los pacientes, o sea que es necesario obligarles a que cierren sus pacientes. No hace falta que lo diga la ley, eso es un principio de perogrullo. El que abre a alguien tiene que cerrar, eso es evidente. Está en posición de garante. Vamos a ver, él no podía abrir a los pacientes, sí podía abrirlo. Pero abrir a un paciente es un riesgo, porque efectivamente se puede morir. Una persona que está abierta se puede morir ya, pero ese riesgo es permitido. Es un riesgo permitido. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad curativa. Está permitido. Pero está permitido a condición de que se controle, a condición de que después se cierre. Eso se supone, se da por supuesto. No se permitiría abrir si después se supiese que no se va a cerrar. Se permite abrir para cerrar después, ¿no? Esa es la cuestión. Y así hay muchos casos de riesgo permitido, pero que se permiten solo a condición de que después se controle, evidentemente. Entonces, yo creo que siempre que tenemos posición de garante, tenemos un caso en que alguien que ha contribuido a crear el peligro, alguien que ha contribuido a crear esa situación en que tenemos que actuar, alguien que ha contribuido a crear ese peligro en que se encuentra la víctima, no evita, no controla ese peligro. Creo que ocurre en todos los casos. Y por tanto, pues os digo que todos son casos de actuar precedente. Siempre el que está en posición de garante ha hecho algo que le ha implicado en esa situación de riesgo que existe. Fíjense que el que pasa por el lugar del accidente sin tener nada que ver, este sí que puede decir: yo no tengo nada que ver con este accidente, yo no he hecho nada antes que me obligue ahora a... no he hecho nada, pasaba por aquí tranquilamente y eso no ha causado ningún peligro. Yo no he causado nada respecto a esta situación, yo no he causado esta situación, ni la he empeorado, no he hecho nada.